con tanto ruido mental, mediático y ambiental, es fácil perder el foco. La claridad interna se dispersa y la comunicación se enreda. Pero detrás del ruido siempre hay una señal, una verdad. Solo necesitas escuchar. Soy Estefanía Suárez y en esta temporada de Consciously Speaking, junto con expertos y expertas de ciencia, periodismo y arte, vamos a descifrar y entrenar la herramienta más poderosa para comunicarte con claridad en cualquier idioma, para nutrir tus relaciones y para fortalecer tu carrera. La escucha profunda. Escucharte, escuchar al otro y escuchar al entorno. Tune in. Desde este momento ya estás desarrollando tus habilidades de comunicación. Y antes de empezar, te invito a suscribirte a Consciously Speaking, la newsletter gratuita donde comparto herramientas y reflexiones para que logres comunicarte con más claridad y confianza, tanto en español como en inglés. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Consciously Speaking. Hace rato que no sacaba episodio nuevo, aunque esta temporada sobre la escucha comenzó con 3 episodios maravillosos con invitados increíbles que definitivamente les recomiendo que los escuchen una vez terminen este. Entonces, eso está ahí. Pero bueno, llevo una pausa larguita, una pausa de escucha profunda y por eso mismo quería retomar esta temporada en este episodio en donde voy a estar solamente yo, porque quisiera compartirles un poco de mi experiencia con la escucha profunda, de mi relación con la escucha, porque creo que afinar esta habilidad me ha traído tantos regalos, le ha traído a mi vida muchos regalos y también a las personas con las que yo me relaciono, las personas que me rodean y por supuesto a las personas con las que trabajo. Entonces, bueno, bienvenidos. Comencemos tal vez por si ustedes no me conocen, yo soy Estefanía Suárez. En mi vida he tenido muchas facetas o diferentes capítulos también lo podría llamar, pero he descubierto que hay un hilo conductor y es esa búsqueda o ese interés en la expresión del ser completa. Pero específicamente de las emociones, en cómo expresar, cómo entender y expresar esas emociones que llevamos adentro, que para mí al final es la vida. Por eso también existe Conscious Speech, en donde trabajo, es un proyecto multicanal y bueno, específicamente qué hago en Conscious Speech. Resulta que esto comenzó con mi experiencia personal, ¿no? Pero también lo he visto en muchos de mis clientes, en muchas personas con las que hablo en el día a día, y es que resulta que después de muchos años de estudiar una lengua extranjera, específicamente el inglés, y cuando las personas, cuando yo también tenía un nivel intermedio avanzado, igualmente no sentía esa tranquilidad, esa confianza para hablar en público o para hacer networking o para participar en una clase, en una reunión. Y esto le pasa a muchas personas. Después de años de estudiar, aún no se sienten tranquilas o no sienten la confianza, esa comodidad para hablar y para decir lo que quieren, lo que piensan, lo que sienten, lo que necesitan. Entonces, eso es lo que hago en Conscious Speech. Hoy por hoy trabajo con personas tanto en inglés como en español, pero sobre todo en inglés, que quieren fortalecer esa confianza, y yo lo llamo no solo fortalecer, sino como descubrir. De alguna forma es como revelar algo que está oculto, y es esa confianza, esa capacidad de creer en sí mismos, pero también de sentirnos a salvo con quienes somos, con lo que traemos, con las ideas que tenemos. Entonces, eso es lo que hago hoy por hoy. Conscious Speech es un proyecto multicanal porque está este podcast, está la newsletter donde comparto herramientas muy útiles, accionables, fáciles de implementar en el día a día. Entonces está la newsletter también, las sesiones 1 a 1, que es mi lugar favorito, y también, bueno, obviamente talleres y charlas, usualmente online, pero también presencial. Y va a haber
parte más, una variable más, y es una aplicación. Muy pronto ya estoy trabajando en ella, entonces bueno, me anima mucho contarles que va a salir aplicación de Conscious Speech con el método que me ha servido a mí y a muchos de mis clientes para revelar esa confianza y bueno, desarrollar nuestro discurso de una forma mucho más elocuente y tranquila, con confianza, bueno, etcétera. Eso por el lado profesional. Y por el lado personal, bueno, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con arte. Yo estudié artes plásticas en la Universidad de Historia del Arte y por eso es el hilo conductor de ese descubrimiento de la expresión, ¿no? Me encanta dibujar, me encanta pintar y también está la voz, también me encanta cantar. Desde muy pequeña he cantado en coros, pero últimamente, en los últimos años, ya llevo una buena temporada descubriendo mi voz desde desde como esta expresión libre, que es también una herramienta de autoconocimiento. Y el último episodio voy a entrevistar a Almunis, que es mi profesora de voz auténtica, recomendadísima. Si la quieren buscar, háganlo ahora. Eso es entonces de mí quiero comenzar también contándoles el porqué de esta temporada, que es sobre la escucha. Y así iré tejiendo como mi experiencia con la escucha también. Entonces, pues yo creo que hoy por hoy vivimos con tanto ruido. O sea, esa es una de las razones por las cuales yo ya no vivo en Bogotá, sino fuera de ella. Y es que hay mucho, mucho ruido. Hay mucho ruido en las calles, hay mucho ruido en las casas. Si no hay uno, hay dos dispositivos encendidos con el celular, aplicaciones corriendo, videos, televisión, etcétera. Hay mucho, mucho ruido adentro y afuera de nuestros hogares. Siento también que hay sobreestimulación, ¿no? Hay mucha, mucha estimulación, sobre todo pues desde las pantallas. Estoy respondiendo a un mensaje que alguien me mandó, pero también puede que esté trabajando, puede que incluso esté en una reunión, pero no estoy poniendo tanta atención. Entonces estamos todo el tiempo en este cambio de switch, ¿no? Como in and out, entrando y saliendo de múltiples lugares de atención y eso genera mucho ruido interno también. Entonces, ese creo que es el problema más grande que tenemos como sociedad. Y esto porque es un problema. Es un problema porque cuando el ruido es bastante, ¿no? En nosotros, en nuestro alrededor, en el entorno, entonces luego no sabemos qué es lo que nos pasa. No sabemos cuáles son esas emociones que estamos transitando o si las reconocemos en un momento, intentamos ocultarlas o hacer otra cosa para no sentir porque es incómodo. Entonces, cuando hay tanto ruido y no nos damos ese espacio de escucha, surgen los malentendidos, no tenemos ni idea qué es eso que necesitamos. ¿Será que tengo hambre? ¿Será que necesito tomar una siestica? ¿Será que necesito cambiar de trabajo? O sea, hay muchas cosas, mucha información que si nos escuchamos podríamos identificar mucho mejor. Entonces, ese es el mayor problema personalmente, pero cuando no hay escucha interna, es muy posible que tampoco nos demos el espacio para escuchar al otro. En nuestras relaciones, si alguien nos está hablando, tal vez estamos prestando atención al celular o a otra cosa o a una notificación o algo que dijo alguien. Estamos súper distraídos. Entonces, esas relaciones, esa comunicación uno a uno, pues pierde mucha calidad, pierde muchísima calidad y afecta nuestro día a día, afecta cómo estamos, afecta cómo llegamos al trabajo, cómo nos relacionamos con las otras personas y eso va creando como un tax, ¿no? Un impuesto en nuestro sistema nervioso y en nuestras vidas. Por eso yo estoy muy segura que es una de las razones por las cuales llegamos al burnout, esa falta de escucha interna y relacional, que entonces pues eliminamos absolutamente todo, vamos en un piloto automático, dándole hasta que el cerebro y el cuerpo dice, no más, amigo, amiga, tienes que detenerte.
Eso en el lado relacional y bueno, si no hay escucha, si estamos llenos de ruido todo el tiempo, pues tampoco vamos a saber qué le pasa o qué está sucediendo en nuestro vecindario, nuestros vecinos, en nuestra ciudad, mucho menos, o hay tanta información que también como que no sabemos a quién escuchar. Eso hace parte del ruido. Hay muchos, demasiados canales, todos sonando al tiempo y así es muy difícil identificar, como dice la introducción del podcast, cuál es la verdadera señal, ¿no? ¿Cuál es la verdad de todo esto que nos rodea? Y bueno, por supuesto también está el planeta. Esto llega a otros niveles de escucha externa mucho más amplios y es toda la información que nos entrega la naturaleza y el planeta en el día a día. Está toda la falta de agua que ya estamos viviendo hoy por hoy en las grandes ciudades, pero también en los lugares más remotos. Y no es cosa pequeña, no es un detalle, es una forma en la que la naturaleza nos habla a gritos. Todos los cambios en las estaciones, todos estos cambios en nuestro entorno hacen parte de una información que si no prestamos atención, pues sucede lo que está pasando y es que estas necesidades básicas como el agua, pues no la vamos a tener en unos años. El calentamiento global es evidente, está allí, pero lo ignoramos. Y allí yo entiendo por qué ignoramos todas estas señales, ¿no? Y es porque simplemente no tenemos la capacidad de gestionar esto en nuestra vida, en nuestro día a día. Y aquí es en donde llega la solución a este problema de ruido y de falta de escucha interna, relacional, externa en los más grandes niveles y es la escucha, ¿no? ¿Cómo puedo yo entrenar la escucha para poder gestionar mejor todo lo que estoy viviendo en todos estos niveles? Entonces, por un lado está la escucha interna, que cuando puedo identificar cuáles son esas sensaciones, esas emociones, esas necesidades internas, pues me voy a poder relacionar mejor conmigo misma y obviamente con los demás. Está la escucha en relación, entonces, de poder en realidad escuchar qué es lo que está diciendo el otro, más allá de sus palabras, mucho más allá de también su rostro, ¿no? Que está diciendo esto con el rostro, tú, es como, ¿será que te estás proyectando? ¿O será que sí es lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Escuchar en todos estos niveles. Y ya lo vamos a explorar un poco más. Y número 3 es a escuchar del entorno, como ya venía diciendo. Entonces quiero contarles de mi experiencia con estos 3 niveles de la escucha. Entonces, por un lado está esa escucha interna que pues claramente que nació desde que yo nací, pero específicamente recuerdo algunos momentos. Entonces, el primero es cuando estaba estudiando en la universidad, artes plásticas, como les conté, y llegó el momento de la tesis y a mí me encantaba sentir las emociones y yo estaba obsesionada con mi relación, con mis novios, bueno, etcétera. Y cuando llegó la tesis, entonces llegó un momento en donde vi una película, Machete, no sé si se la han visto, es terrible, es una de esas películas gore. Y yo me acuerdo que cuando vi esa película, a mí el estómago se me revolvió, yo quería vomitar mientras mis amigos se reían, yo no entendía qué estaba pasando, era como, ¿qué les está pasando? Si esto es lo más asqueroso que yo he visto en toda mi vida, ¿cómo esta gente puede estar aquí tranquila riéndose? Entonces desde allí surgió un poco esa pregunta, pero la pregunta era más profunda. La pregunta era cuáles son esas sensaciones en el cuerpo que están presentes dependiendo de las emociones o vivencias que estemos teniendo, experiencias que estemos teniendo. Desde allí creo que surgió ese interés en la escucha interna, en esas sensaciones y emociones personales relacionadas con las experiencias. Luego, más adelante, cuando llegué a Nueva York a estudiar mi maestría, mi papá murió y
pasando por ese duelo fue muy claro para mí cómo era que yo tenía que hacer silencio para entender qué era lo que yo necesitaba. Una psicóloga muy querida que hace parte de mi vida me recomendó meditar. Y yo dije, como, bueno, ¿qué es eso? Tú, me recomendó unos videos y así comencé a meditar y me acuerdo que en la universidad, ya estando en duelo, meditaba unos minutos y estaba lista para mis clases porque en la noche me costaba mucho, mucho dormir. Y bueno, pues eso fue una época muy triste, pero también de un descubrimiento interno profundo porque me estaba dando el espacio de descanso que necesitaba y también de observación de los pensamientos y de las emociones que estaba transitando en ese momento. Y, o sea, no hay otra mayor herramienta que esa escucha interna, que la meditación. Y ahí rescato la importancia del silencio, porque como hay tanto ruido, generar estos espacios de silencio y de quietud corporal muchas veces, aunque yo soy fan del movimiento atento, del movimiento consciente, pero hay algo muy potente en la quietud del cuerpo para poder atender a esas sensaciones muy pequeñitas que nuestro cuerpo nos está dando, a esos dolorcitos, a ese cosquilleo, a esa, algunas veces son sensaciones muchísimo, muchísimo más fuertes. Entonces, esos momentos de quietud, esos momentos de atención plena son esenciales para descubrir qué es lo que nos está pasando. Esos son dos ejemplos muy relevantes en mi vida de el desarrollo de esta escucha interna, pero en los últimos años, especialmente como en los últimos 2 años, he tenido unas sesiones de práctica somática que ha sido mucho más detallado incluso que la meditación, porque hay un acompañamiento. Entonces ese acompañamiento permite frenar y también guiar lo que nos está sucediendo en el momento presente para que no se vuelva más difícil. Entonces, ejemplo, si a mí me dan muchos nervios hablar en público, entonces el corazón me late fuertemente, las manos comienzan a sudar, el estómago se me revuelve, esto es mi experiencia personal. Y desde la somática, con la compañía de alguien, con este testigo amable que te está acompañando allí, te puedes sentar con esas sensaciones. Y asimismo, con la guía de esta persona y desde tu experiencia, cuando estás sintiendo que tal vez esto puede ser algo muy difícil de gestionar, hay unos momentos de pendulación, de ir a otro lugar, de prestar atención a otro lugar del cuerpo en donde esto no es así, o incluso a un lugar externo del cuerpo, puede ser por ejemplo la matita que tengo al frente o el sol del día o la persona con la que estoy hablando. Y así puedo recordar el momento presente, no consumirme en esa sensación interna que es muy difícil, sino llegar a este momento presente con alguien más o con otra herramienta o ancla que me acompañe y que me ayude a gestionar esto que está siendo difícil. Entonces, si ustedes tienen interés en las terapias somáticas, les animo porque son unas herramientas que, o sea, cambia la vida. Y en Conscious Speech utilizamos estas herramientas para que puedan gestionar esas emociones, esa inseguridad antes de hablar frente a cualquier tipo de público, ya sea en inglés o en español. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en algunas sesiones, sobre todo en las primeras, nos vamos muy al detalle a ver cuáles son esas sensaciones incómodas, ¿no? Cuáles son esas señales que está dando el cuerpo, si es que las piernas comienzan a temblar o si es el corazón que va a 1000 o si más bien la persona está como absolutamente bloqueada, congelada, como es que no me llegan las palabras, que pasa mucho. Y después de tener un poco más esa comprensión, pues nos vamos a
expandir esa capacidad del sistema nervioso. ¿Y cómo se hace eso? Con identificar algunas anclas o algunas, sí, pueden ser emociones, pensamientos, imágenes, usualmente como algo externo puede ser muy útil, que ayudan a regular eso, que ayudan a inspirarte otras cosas. Entonces, por ejemplo, si está, una de mis anclas son los árboles, entonces pienso, veo un árbol o una planta y de una vez siento más tranquilidad, recuerdo que el vientico está pasando, que todo pasa, que tal vez también yo tengo esas ramas fuertes, esas raíces profundas y me siento inmediatamente más tranquila. Esto también sucede en relación. Si por ejemplo pienso en alguien que me haga sentir bien o segura, entonces de una vez puedo pensar, por ejemplo, en mi pareja cuando estoy con ella y sé que estoy bien, que no va a pasar nada, recuerdo su rostro y de una vez mi cuerpo, con este pensamiento, mi cuerpo tiene o reacciona a esta idea, este pensamiento, estos recuerdos. Y esos son recursos muy, muy, muy potentes que nos pueden ayudar en los momentos donde más los necesitamos, ya sea si es hablar en público o tener una conversación difícil o bueno, hablar inglés con un jefe, una jefa, etcétera. ¿Cómo he evidenciado esto en mi vida, en mi día a día? Por ejemplo, quiero traerles un ejemplo súper específico que sucedió el viernes pasado cuando tuve una pequeña pelea con mi pareja, en donde llegó un momento en donde estábamos discutiendo, digamos como tranqui, y luego sentí que subí mucho más la voz, subí la voz y me di cuenta en ese momento, me di cuenta, pues obviamente me escuché, sentí mi corazón palpitar un poco más fuerte y pausé y dije como, este no es el momento de hablar, yo sé que así esta conversación no va a llegar a ningún lugar, me paré de la mesa, me fui, me lavé las manos, yo sé también que utilizar el agua y como literalmente bajar la temperatura de las manos es otra gran herramienta. Me lavé las manos, cambié de lugar, me fui a otro espacio, me di un momento, me di un momento de pausa, me di un momento para respirar. Y eso todo por entender qué era lo que me estaba pasando, entender que en ese momento, con esas emociones, no iba a poder tener una conversación inteligente, útil con mi pareja y poder pausar. Ese es el poder inmenso, profundo, potente de la pausa. Luego, al cambiar de lugar, me senté y dije, ¿cómo puedo abordar esto desde otro lugar? Es ahora el momento en donde puedo utilizar todas las herramientas que he aprendido, no solamente de gestión de emociones, sino de comunicación no violenta, de comunicación asertiva. Y, y dije como, bueno, listo, está bien. A mí me gusta mucho entonces tener como papelitos, tomar nota y porque soy una persona muy visual, entonces llegué con papeles, mi pareja estaba allí, ya también en otro lugar, como muy dispuesta a continuar la conversación que pues se había pausado, porque nosotros no dejamos nunca nada sin solucionar. Y nos sentamos lado a lado, que también es otra gran estrategia, en vez de enfrentados, porque somos parte del mismo equipo, entonces sentarnos lado a lado con una hoja de papel, porque yo sabía que lo que estaba sucediendo era complejo tanto para mí como para él. Entonces tal vez poner esto no solo en palabras, sino en símbolos, en colores, es muy, muy útil. Esto pasó el viernes pasado, o sea, sucedió y yo me felicito porque no es tan fácil llegar a ese punto. Y bueno, después de que le expliqué, él entendió qué era lo que me sucedía, qué era lo que me pasaba. Tomamos otra pausa, tomamos un poco de agua y entonces él comenzó a hablar, me pidió disculpas por una cosita, después comprendió, me dijo que comprendía qué era lo que estaba sucediendo y así entonces él puso también sus puntos, me los explicó, él no anotó nada, en realidad la hoja era para mí, aunque creo que fue muy útil para que él entendiera en dónde yo estaba y así pudimos llegar a unos acuerdos muy sencillos, incluso a unas acciones que vamos a tomar muy sencillas
para solucionar cosas del día a día que tal vez nos afectan y que necesitamos que sean más livianas en realidad. Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo esta escucha interna de las sensaciones tiene un impacto en mí, en mi comprensión, en la comprensión de lo que yo necesito, por ejemplo, de esa pausa que definitivamente la necesitaba, y también de la necesidad de explicar mejor qué era lo que me sucedía, estas emociones y estos experiencias complejas, humanas, que a veces en una hoja de papel es mucho más fácil comprenderlas para el otro y para nosotros. Y allí mismo entonces está ese segundo nivel de escucha que es en nuestras relaciones. Cómo estos pequeños cambios nosotros puede tener un impacto tan grande en cómo nos relacionamos con las demás personas, en cómo podemos escucharlas completamente sin estar juzgando o sin estar pensando qué es lo que voy a decir enseguida, sino escuchar completamente con atención plena a cómo está esa persona, cómo está su rostro, cuáles son sus emociones en realidad, qué es lo que está diciendo, será que hay algo más, hacer más preguntas si la información que estamos recibiendo no es tan clara. Eso es clave, es absolutamente poderosísimo poder hacer más preguntas, sentarnos desde el no tengo ni idea cuál es la experiencia de esta otra persona, aunque yo viviendo con ella 10 años, es posible que tenga una idea, pero hoy por hoy, ¿será que pasó algo en el trabajo? ¿Será que hay algo en su digestión que no está funcionando y que está afectando cómo esa persona se está comunicando en este momento? ¿O hay noticias o situaciones en nuestro entorno que están afectando cómo esa persona está respondiendo en este momento? Entonces, esta escucha interna y en relación nos permite tomar un paso atrás y tener esa perspectiva un poco más amplia y no juzgar, no responder fuertemente, sí, juzgando, hiriendo a la otra persona, ¿cierto? Desde la falta de respeto. Y esto es algo que también me toca a mí profundamente, porque en mi casa, lastimosamente, especialmente en esos momentos de discusión, no había tanto respeto. Y yo creo que el respeto es la vara. Necesitamos mantenernos ahí dentro de respeto quién eres, respeto tus pensamientos, respeto tus decisiones. Y desde allí podemos hablar sin herir, sin juzgar, sin decir es que tú no sabes, es que tú primero yo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Estas son estructuras de comunicación no violenta que le pueden dar Google o whatever, ChatGPT a esto. Ojalá desde un libro los puedan aprender. En sesiones uno a uno también lo trabajamos, hay mucha información allá afuera, entonces no voy a ir a los específicos, pero hay herramientas para que esta escucha, ya la parte verbal, sea mucho más clara, tanto para nosotros como para el otro. Entonces, bueno, eso es en relación a la escucha interna y la escucha en nuestras relaciones. Y en cuanto al entorno, pues creo que, por ejemplo, escuchamos una noticia, necesitamos tomar esa perspectiva también de esto, por qué está sucediendo, o cuáles son las causas, o cuáles han sido las causas también históricas. Y aquí hago un llamado a la historia de cómo funciona el mundo. Hace poco vi hay un periodista que me gusta mucho que se llama John Harris, creo que es John Harris. Bueno, lo voy a buscar y se los pongo en las notas del episodio porque él específicamente habla de eso. Es como esta es la noticia de hoy, pero cómo funciona el mundo, cuáles han sido todos los antecedentes para que esto sea así y cómo comprender y relacionarnos mejor con este pedacito de historia que está sucediendo en nuestro presente. Entonces, esa es una forma de escucha, ¿no? Tomar más perspectiva, hacer más preguntas sobre el contexto, sobre lo que en realidad está sucediendo en nuestra sociedad completa, en nuestro planeta, pero ojalá en lo más cercano que tengamos, o sea, nuestro barrio y nuestra ciudad. Y claramente la escucha de en silencio
de la naturaleza, de lo que la lluvia nos cuenta, de lo que los cambios de temperatura están trayendo, de lo que el viento dice, de lo que los pájaros dicen cuando nos sentamos plenamente a escuchar el entorno, inclusive estando en una ciudad, el pito, el carro, la moto, la gente gritando o hablando. Esto es una información muy potente para relacionarnos mejor con nuestro alrededor. Es muy interesante, por ejemplo, me pasó hace poco también, iba en un trancón, yo hoy por hoy ya no me meto tanto en trancones en Bogotá, pero iba en un trancón con mi esposo y notábamos como muchas personas, seguramente ustedes también lo han notado, tienen unas actitudes bien intensas y unas actitudes bien violentas, diría yo, defensivas, agresivas también al manejar. Esto no es nada nuevo, o sea, obviamente, claro que no lo es, pero cuando estamos allí en ese tráfico y notamos las actitudes de estas personas que tal vez se meten, que tal vez pitan duro, que nombran allá la madre, bueno, etcétera, es en qué lugar están estas personas, en qué lugar está la sociedad en este tráfico, cuáles son sus sistemas nerviosos para que estemos aquí y me metas el carro como a punto de chocarnos cuando no tenemos necesidad y podemos dejar que pase uno y el otro, a menos de que tengamos una emergencia, pero ni siquiera teniendo una emergencia mucho más importante esa pausa y dejar pasar al otro. Entonces, creo que esa última escucha, ese último nivel de escucha de nuestro entorno es muy, muy importante para que podamos tomar decisiones políticas, o sea, cuál es diría yo, el beneficio o las implicaciones de esta escucha a gran nivel y son nuestras decisiones políticas que estén en coherencia con nuestros principios, con quienes somos, con lo que creemos, que por favor hagamos fact check, saber si en realidad lo que estamos pensando tiene sentido o cuáles son las bases de estas ideas, de estas creencias que tenemos, podernos cuestionar todo mucho más y ahí sí poder tomar unas decisiones políticas que tienen un efecto muy potente específicamente en el planeta, en los recursos naturales que no son infinitos y en nuestra sociedad. Entonces, esos son los tipos de escucha. Esos son los beneficios que trae darnos espacios de silencio, darnos espacios de pausa, darnos espacios de escucha intencional, de escucha creativa, tomando notas, de escucha colectiva también, sentándonos en círculos, verdaderamente escuchando lo que tienen que decir los demás, no desde el yo, sino desde el somos, porque aquí estamos todos acompañados y no es solamente para mi beneficio, sino para el beneficio de todos los que me rodean. Entonces, bueno, con eso quiero terminar el episodio de hoy. Y es un episodio un poco más corto. Les he contado sobre algunos ejemplos, experiencias personales y en relación con la escucha. Y espero que sea muy útil para ustedes estas estrategias que les he compartido y que se pongan ustedes con intención a practicar sus múltiples escuchas, ya sea con este episodio, con momentos de silencio, en sus relaciones también, para que pues podamos avanzar, ojalá, como sociedad y sentirnos mejor, poder gestionar todo esto que nos sucede y no ignorarlo. Gracias por tomarte el tiempo para entrenar tu escucha profunda. Si disfrutaste este episodio, suscríbete al canal, deja tu review y escribe todas tus preguntas y comentarios que yo con gusto te responderé. También no olvides que si te interesa desarrollar tus habilidades de comunicación en inglés y en español, puedes unirte a Consciously Speaking, la newsletter, para que recibas directamente en tu correo y de forma gratuita las mejores estrategias para comunicarte con más claridad, confianza y asertividad.
Ya si quieres ir más profundo, también puedes trabajar conmigo en sesiones 1 a 1, que es el mejor formato para que descubras y fortalezcas la confianza en tu voz. De nuevo, en inglés y en español. Por último, si es tu caso que después de años y años de estudiar inglés aún no te comunicas con tranquilidad ni fluidez, te recomiendo descargar el audio workbook The Confident Speaker, en donde podrás aprender la metodología que me ha servido a mí y a mis clientes para hablar con elocuencia. Encontrarás todos los enlaces en la descripción del episodio, incluyendo la info de los invitados. Gracias por escuchar y recuerda, si escuchas profundo, pensarás más claro y hablarás mejor.